Bueno, pues en las últimas semanas hemos asistido a un repunte generalizado de la inflación en geografías relevantes que llevan a pensar en que los bancos centrales no tendrán prisa por recortar sus tipos directores. Ha sucedido en Estados Unidos, en Reino Unido, incluso en Japón. Y este va a seguir siendo un foco de atención relevante en las próximas 2 semanas, porque se publican aquí en Europa no solamente los datos finales de IPC de enero, sino, mucho más importante, los preliminares de febrero. Y no es descartable que asistamos a un nuevo repunte, porque llevan haciéndolo de manera consistente desde septiembre. Pese a ello, se reunirá el 6 de marzo el Banco Central Europeo y esperamos que reduzca el tipo director en menos 25 puntos básicos hasta 2,5%. Incluso en la reunión siguiente, en la de abril, pensamos que volverá a recortar tipo director otros 25 puntos básicos hasta dejarlo en 2,25%. Pensamos que seguirá esta evolución pese a lo que comentamos de los precios, porque aquí en Europa el crecimiento sigue registrando unos ritmos bastante moderados. El PIB quedó en el cuarto trimestre en más 0,9% y porque el propio Banco Central Europeo considera que su política monetaria continúa siendo restrictiva. En Estados Unidos tendremos también datos de precios, el deflactor del consumo privado, en este caso de enero, y retrocediendo probablemente hasta 2,5 desde 2,6, aunque el IPC de enero, como comentaba al principio, lo que hizo fue repuntar y situarse en el 3%. Más importantes serán los datos de empleo, que pues previsiblemente lo que harán será volver a demostrar que el mercado laboral americano sigue en buena forma, con una creación de empleo bastante dinámica, una tasa de paro contenida en el entorno del 4% y unos salarios que continúan avanzando por encima de la inflación, en el entorno del más 4,1% en su último registro frente al 3% del IPC, lo que implica una ganancia de renta disponible que le da un espaldarazo al consumo y lleva a pensar en que el PIB seguirá registrando tasas de crecimiento en el entorno del más 2, más 2,5%, que es lo que hemos visto en los últimos trimestres. Y eso, a su vez, hace que la Fed no tenga ninguna urgencia en bajar tipos. De hecho, pensamos que no los recortará hasta septiembre y que implementará solo 2 movimientos, este de septiembre y uno más en diciembre, 2 bajadas de menos 25 puntos básicos. Esa divergencia en los ritmos de suavización de la política monetaria entre la Fed y el BCE es lo que explica en gran parte nuestra preferencia por el crédito europeo frente al americano. Y dentro del crédito estamos cómodos en emisiones de calidad, no en high yield, en bonos por debajo del grado de inversión, porque aquí los diferenciales están tan comprimidos que pensamos que no compensan el riesgo que supone este tipo de bonos. En gobiernos, nuestra exposición sigue estando centrada en países periféricos, España, Italia, Portugal, frente a países más core, como Alemania o Francia, porque estos primeros ofrecen un perfil de crecimiento superior y unas rentabilidades también más atractivas, y en algunos casos lo que estamos viendo es una mejora de las finanzas públicas, por ejemplo, en el caso de Italia. En duraciones, seguimos cómodos en duraciones cortas y media, máximo 5 años, porque las partes más largas de las curvas están sometidas a una volatilidad que pensamos que no se ve compensada por el exceso de rentabilidad que ofrecen. Y para terminar, en lo que pensamos que es más lógico que suceda en las próximas 2 semanas para la TIR del T-Note es ver cierto repunte, que se mueva entre 4,5 y 4,60, pero moviéndose hacia el rango alto, mientras que el Bund probablemente consolidará en el entorno de 2,45, 2,55, que es más o menos los niveles a los que está en estos momentos. Todo eso dependiendo de lo que suceda, eso sí, en las elecciones alemanas que tendrán lugar el próximo domingo. Muchísimas gracias.